Estábamos perdidos, muertos y nos dio vida. Porque Él vive, nosotros vivimos. Aleluya. Gloria al Señor Jesús. Así vamos a la palabra, hermanos, a Efesios capítulo 1, versículo 15. Efesios 1, 15. Te adoramos, Jesús. Aleluya. Efesios 1, 15. Gracias, Jesús. Aleluya. Precioso nuestro Señor Jesús. Amén. Efesios 1:15 dice: honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Dice: por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de nuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la superminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Vamos a orar. Aleluya. Padre Santo, te damos las gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia. Te damos las gracias porque nos permites estar aquí adorándote, exaltándote, Señor. Te damos las gracias en el nombre de Jesús por ese poderoso Salvador que nos levantaste, Señor Jesucristo. Nos salvaste, nos diste vida eterna. Ahora somos salvos por la sangre preciosa de Jesús. Ahora podemos estar en tu presencia gracias a ese camino que Él nos abrió, Señor amado. Podemos proclamar tu nombre con libertad, sabiendo que tú nos libertaste, nos rescataste, Señor, en el nombre de Jesús. Padre, ahora, Señor, voy a hablar tu palabra. Háblame, Señor, a mi vida. Ministrame y ministra a mis hermanos también, Señor, conforme a la necesidad de cada uno de nosotros, Señor. Que sea su Espíritu Santo, Padre, hablando, rompiendo cadenas, Señor, salvando, sanando. Padre, tu palabra tiene poder, Señor, es toda poderosa como usted, Señor, es tu palabra, viva y eficaz, Padre. Abra, penetre en nuestros corazones en el nombre de Jesús de Nazaret, y que haga aquello para la cual tú la envías, Señor. Que podamos dar fruto al 100% conforme a lo que dice tu palabra. En el nombre de Jesús, Padre, gracias, Señor. Ayúdame, Señor, en el nombre de Jesús. Pueden tomar asiento, hermanos, aleluya. Gloria al Señor. Y hoy vamos a estar hablando bajo el tema nuestra posición en Cristo. ¿Quiénes somos nosotros en Cristo? Aleluya. Cuando hablamos de posición estamos hablando de un lugar donde nos han puesto, donde nos han colocado. Pero es en Cristo, no en nosotros. Entonces vamos a hablar, aleluya, sobre nuestra posición en Cristo. El apóstol Pablo empieza escribiéndole la carta, ¿verdad?, a los Efesios, aleluya, a la iglesia de Éfeso. Y empieza hablándoles de que Él nos llamó, de bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Empieza a alabarlo y empieza a decirle a la iglesia gentil que no era judía, está escribiendo a los gentiles que están en Éfeso, que Él nos escogió antes de la fundación del mundo, para que fuésemos salvos, para que fuéramos parte de su pueblo, para alabanza de la gloria de su gracia. Aleluya. Y sigue hablando, ¿verdad? Y dice que por causa del evangelio, por causa de esas buenas noticias, por gracias al sacrificio, a la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, nosotros somos pueblo de Dios, ¿verdad? Hemos sido salvos y que fuimos escogidos en Cristo para ser santos y sin mancha delante de Él. Aleluya. Santos y sin mancha delante de Él. Aleluya. Y sigue hablando, ¿verdad? Y dice en el versículo 13, dice que en Él también, en Cristo Jesús, también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa.
Aleluya. Hemos sido sellados. ¿Para qué se sella algo? Para que se reconozca o se identifique que es propiedad de alguien. Aleluya. Como hablaban a veces nuestro pastor, habla de los ganados, los que conocen de eso, el animal en el campo se marca, se pone un número, se pone una identificación para que no se lo roben. Aleluya, tiene un dueño, ¿verdad? Y nosotros como cristianos, como hijos de Dios, hemos sido sellados con el Espíritu Santo, aunque no se vea físicamente, aunque se ve, porque cuando venimos a Cristo nuestro rostro cambia, brilla, es diferente, tenemos ese gozo, ¿verdad? La gente ve en nosotros algo diferente. Pero el enemigo sí puede ver ese sello, puede ver que el Espíritu Santo está en nosotros. Aleluya. Dice que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida. Es un adelanto que Dios nos ha dado, el Espíritu Santo. Aleluya, hasta la posición de la redención adquirida. Hasta la redención de la posesión adquirida, que eso es hasta que nuestro cuerpo sea transformado, hasta que Cristo nos venga a levantar. Nos han sellado, nos han dado las arras, que es el Espíritu Santo. Pero en el 15 dice, por esta causa, aleluya, porque nos han llamado, nos han sellado. Y él había escuchado de que en Éfeso, ¿verdad? La iglesia que el Señor fundó a través de Pablo, se llevaban los rumores de que permanecían en la fe, de que tenían amor por los santos, amor los unos por los otros. Estamos llamados a estar en esa fe y a tener amor los unos por los otros, hermanos. Ese amor que sobrepasa todo entendimiento, que es el amor de Cristo en nosotros. Amarnos los unos a los otros. Dice que el amor cubrirá multitud de errores, ¿verdad? Ese amor que nos ayuda a aguantarnos los unos a los otros, a soportarnos los unos a los otros. En los momentos difíciles tenemos que decir, no, yo lo amo porque es mi hermano. Cristo murió por él también. Aunque yo sé que yo soy difícil, tienen que amarme. Aleluya, tenemos que amarnos los unos a los otros. Entonces dice, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Pablo oraba por los creyentes en Éfeso siempre dando gracias. Por eso la Biblia nos manda que oremos los unos por los otros. Cuando le llega un hermano a la memoria, oremos por esa persona en ese momento. No tenemos que estar de rodillas, sino, Señor, bendice a mi hermano. Si está pasando algo, alguna prueba, alguna dificultad, ayúdalo a salir de allí, aleluya. Y dice, pero Pablo oraba para que el Señor, el Dios y Padre, nuestro Señor Jesucristo, les diera a los creyentes de Éfeso espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Pablo quería que Dios le diera sabiduría a los creyentes, esa sabiduría que viene del cielo, para que podamos entender las cosas espirituales. Esa sabiduría viene por medio del Espíritu Santo en nosotros, pero tenemos que orar. Esa oración hay que hacerla nuestra, que el Señor nos dé a nosotros espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Y no solamente de sabiduría, sino de revelación en el conocimiento de Dios. Pablo quería que los creyentes en Éfeso, en ese tiempo, ¿verdad? Y lo mismo Dios quiere para nosotros, tengamos un conocimiento profundo de Dios, que lo conozcamos. No solamente que conozcamos lo que dice la Escritura acerca de Dios, porque a través de la palabra es que lo conocemos, pero muchas veces podemos conocer a Dios, pero no, la Escritura, pero no conocemos al Dios de la Escritura. Tenemos que conocer a Dios, pero pasar tiempo con Dios en oración. Mucha gente, los fariseos, los saduceos y los israelitas sabían mucho de Dios, de lo que decía la Biblia, las Escrituras acerca del Dios de Israel, pero ellos no habían conocido al Dios de Israel. Nicodemo era un maestro de Israel, pero él no conocía a Dios, no había nacido de nuevo, no había tenido esa experiencia con Dios. Entonces Pablo quería que ese velo, eso de revelación, es que se quite el velo, que se quite algo, que se nos quite el velo de los ojos y que podamos tener esa relación con Dios. Él es nuestro Padre, Él quiere que nos lo conozcamos, aleluya. Entonces ese era el anhelo del apóstol Pablo, que sus hijos espirituales en la iglesia que él, ¿verdad?, fundó, conocieran a Dios. No era tanto que conocieran al apóstol Pablo, los milagros que Dios hacía con él, sino que conocieran al Dios que Pablo, ¿verdad?, le servía, al Dios que Pablo predicaba. Hermano, nosotros tenemos que conocer a Dios, sacar tiempo con Dios, en oración, aleluya, en su palabra, pero a la misma vez que leemos la palabra orando, la palabra nos lleva a la oración. Mientras leemos la Biblia, oremos mientras leemos la Biblia, digamos al Señor que queremos conocerlo.
pidámosle ese anhelo. Si no lo sentimos, Señor, ponme ese anhelo de conocerte, de estar en tu presencia. Ese era el anhelo de Pablo. Aleluya. Y sigue diciendo, alumbrando los ojos de nuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a la que Él os ha llamado. Aleluya. Esa alumbrando los ojos de vuestro entendimiento es que el Señor nos haga comprender con claridad, con perfección, cuál es la esperanza a que Él os ha llamado. Vamos a empezar ahí entonces hablando la esperanza. Hemos sido posicionados en una esperanza. Dios nos colocó en una esperanza. La Biblia dice que nosotros, que no éramos judíos, estábamos sin esperanza y sin Dios en el mundo. No teníamos esperanza, las promesas, los pactos, todo era para el pueblo de Israel. Aunque se hablaba en el Antiguo Testamento que en nosotros íbamos a venir a través de nuestro Señor Jesucristo a ser pueblo de Dios, la promesa era para la simiente de Abraham, ¿verdad? A través de Jesucristo, hasta los descendientes de Abraham. Aleluya, los judíos. Pero nosotros hemos sido posicionados o nos han colocado, ahora estamos en una promesa. Esa promesa es la promesa de la vida eterna. Esa es la promesa, esa es la esperanza que nosotros abarcamos. Esperamos algo, dice Pablo, que no vemos. La vida eterna no la vemos, pero la vivimos, la sentimos. Porque esa vida eterna es Cristo Jesús. Y como se cantaba cuando se recoge la ofrenda, Él está vivo. Él no está muerto, Él está vivo. Y como Él es una persona viva, es una persona, aleluya, que tiene también sentimientos y que es una persona que se deja sentir, que quiere tener relación con nosotros, lo podemos sentir, podemos conocerlo, aleluya. Tito capítulo 1, versículo 1 dice, Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos, aleluya. A los escogidos de Dios, Tito 1:1, a los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios que no miente, Dios no miente, hermanos, dice que la prometió, la cual Dios que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. ¿Qué prometió? La vida eterna. Y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios nuestro Salvador. Entonces Pablo está diciendo, ¿verdad?, que Dios dio una esperanza de la vida eterna antes del principio de los siglos. Ya Dios de antemano tenía ese plan de salvación, ¿verdad?, de vida eterna en Cristo Jesús. Y la manifestó, dice que lo manifestó a su debido tiempo. Aleluya. Por medio de la predicación de que del Evangelio. Esa predicación es Cristo Jesús. Dice que los primeros discípulos en el libro de los Hechos dicen que iban por todas las casas, por todo lado, dicen que iban predicando a Cristo. Eso es lo que tenemos que predicar nosotros, a Jesucristo. Como siempre decimos, nosotros no predicamos religión, sino un Cristo resucitado, a un Cristo vivo, a un Cristo que cambia, que da vida. Aleluya, que da vida, porque estábamos muertos, como vimos, Efesios 2:1 dice que Él nos dio vida cuando estábamos muertos. No solamente cambia, sino es que da vida. Y esa vida es ya una vida transformada, una vida cambiada, aleluya. Aleluya, entonces hemos sido posicionados en una esperanza de vida eterna. Tito 3:4, aleluya. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, Tito 3:4. Dice, pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, se manifestó, aleluya. ¿Cuándo se manifestó? Cuando dio a su Hijo en la cruz del Calvario por nosotros. Y su amor para con nosotros, dice que nos salvó, ya somos salvos. Aleluya, somos salvos, dice que nos salvó. Todo aquel que está unido a Cristo por medio de la fe es salvo. No tiene que esperar a morirse para recibir esa salvación. Somos salvos. Tenemos que creerlo por fe. Nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, no por nada bueno que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu. Dios nos salvó por el nuevo nacimiento que se da a través de la predicación del Evangelio y del Espíritu Santo. El agua que lava es la palabra.
es la que limpia, la que nos santifica, y la renovación en el Espíritu Santo. Dice, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. Vea cómo enfatiza el Señor. Primero en Efesios dice que nos selló con el Espíritu Santo. El mismo apóstol Pablo diciendo, y en Tito dice que nos dio el Espíritu Santo, el cual lo derramó en nosotros abundantemente. Hermanos, nosotros tenemos el Espíritu Santo. Se nos ha dado ese ayudador. Dice, la Biblia le llama el Consolador, aleluya. El Espíritu de verdad, el que nos guía a toda la verdad. Él nos guía a través de este caminar. Tenemos que pedirle que nos ayude, que nos guíe. Ya se nos ha dado, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo, nuestro Salvador, para que justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Nosotros estamos aquí hoy porque tenemos una esperanza. La esperanza de la vida eterna. Y Pablo dice que si esperamos lo que vemos, no lo vamos a esperar con paciencia, pero si esperamos aquello que no vemos, con paciencia lo vamos a esperar. Necesitamos la paciencia para recibir esa esperanza de la vida eterna, aleluya. Palabra fiel es esta, y estas cosas quiero que insistáis con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. O sea, nos han llamado para que nos ocupemos en buenas obras también. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Entonces Dios nos ha colocado en esa esperanza de vida eterna, en Jesucristo. Estamos en esa posición, en ese lugar. Aleluya. Y sigue diciendo, vamos otra vez a Efesios 1:18, dice, alumbrando los ojos de nuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado. O sea, nosotros nos recalca y vuelve a decir, tenemos que saber que hemos sido llamados a esa esperanza, que hemos sido llamados a la vida eterna. No estamos perdiendo el tiempo. En 1 Corintios 9, Pablo habla de que él no golpeaba al aire, que no corría como a la aventura. O sea, él tenía un propósito en su vida cristiana, y ese propósito es de heredar la vida eterna. Nosotros como cristianos tenemos que tener ese propósito en nuestra vida, si no estamos corriendo en vano, estamos sirviéndole a Dios en vano. Si no tenemos el conocimiento, ¿a dónde vamos? ¿Qué es lo que nos hemos recibido? La vida eterna es gratis para nosotros, pero a Dios le costó un precio bien grande. Dio a su Hijo Jesucristo. Él murió por cada uno de nosotros. Entonces tenemos que orarle que nos alumbre, que nos dé entendimiento para comprender esa esperanza, para comprender a lo que hemos sido llamados. Hemos sido llamados con ese propósito de que, porque muchos evangelistas vienen y predican, falsos profetas, que Dios tiene un propósito con usted, y el propósito número uno que Dios tiene para cada ser humano es la vida eterna, la salvación. Porque ¿qué hago yo con ministrar la palabra de Dios si no soy salvo? Si al final me voy a perder. Entonces la esperanza es la vida eterna. Aleluya. Gloria al Señor. Esa es la esperanza a la que hemos sido llamados, para que entendamos, para que podamos ser capaces, ¿verdad? Para alumbrando los ojos de nuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado. O sea, Dios fue el que nos llamó a esa esperanza, a la esperanza de la vida eterna. Y dice, ¿y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos? Esa es otra posición o otro lugar donde Dios nos colocó en una herencia. Cuando entonces hablamos de herencia, estamos hablando de hijos. El padre es el que le da la herencia a un hijo, ¿verdad? Cuando el que no es hijo no va a recibir una herencia del padre. Entonces Dios nos colocó en Cristo Jesús como hijos. No éramos hijos. Mucha gente dice que todos son hijos de Dios. Pero Juan 1:9, vamos a Juan 1:9. Gloria al Señor Jesús. Te alabamos, Señor. Juan 1:9 dice, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, refiriéndose a nuestro Señor Jesucristo, venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por Él fue hecho, pero el mundo no le conoció. De la única manera que el hombre pueda tener esa luz espiritual, esa revelación de Dios, es a través de la persona de Jesucristo. Porque todo hombre que no tiene a Cristo está en tinieblas. Está en tinieblas, en las tinieblas del pecado, en las tinieblas de la maldad.
Pero cuando viene esa luz a nuestro entendimiento, a nuestro corazón, el cual es Jesucristo, nos da comprender en las tinieblas que nos encontramos y en el fracaso que nos va a llevar esas tinieblas de pecado, a la perdición. Entonces ahí es donde clamamos por misericordia a Dios. Él es el único que puede alumbrar nuestro corazón para hacernos entender en la condición que nos encontramos. Ojalá, verdad, que si hay alguno aquí que no tiene a Dios, que no tiene esperanza, el Señor Jesús en esta noche le alumbre ese corazón, le alumbre el entendimiento para que pueda entender en el peligro que se encuentra. Aleluya. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Santo. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. O sea, a los que le recibieron, esos a los que le recibieron, esos a los que creen en su nombre, a los que creen en su autoridad, en los que creen que Él es el Hijo de Dios, el Cristo, el Mesías, el único Salvador, el único que puede libertar al hombre. A esos que lo confiesan, a esos que lo aceptan, les da potestad, les da derecho, les da autoridad de ser hechos hijos de Dios. Eso es, cuando les dice que les da autoridad, es un derecho legal. Ahora somos hijos de Dios legalmente por adopción por medio de Jesucristo. Aleluya. Qué verdad más gloriosa, que el Espíritu Santo nos alumbre el entendimiento para poder entender esa verdad de que somos hijos de Dios. No es de cualquier persona, somos hijos de Dios. Aleluya. No éramos hijos, hermanos. La Biblia dice, si se le puede, también la gente dice que como todos somos hijos de Dios, pero la Biblia dice hijos de ira. Hijos sobre cual la ira de Dios les va a caer por causa del pecado. Pero qué promesa, que a todos los que reciben a Cristo Jesús, a todos los que creen en su nombre, a todos los que creen a Él como Salvador, les da el derecho de ser hijos de Dios. Aleluya. Aleluya. En veces, hermanos, el enemigo viene y pone en nosotros esa compasión de que nadie nos quiere, de que estamos solos, de que somos cualquier cosa. Nosotros no somos cualquier cosa, somos los hijos de Dios, hijos del Creador del universo. Entonces, cuando el enemigo traiga esa mentira de que nosotros no valemos nada, de que no somos nada, si hemos recibido a Cristo como nuestro Señor y Salvador y creemos en Él, somos hijos de Dios. No nos dejemos engañar. Puede ser que no tengamos a nuestros padres, ¿verdad?, en vida, pero en esa área puede ser que estemos solos, pero no estamos solos. Tenemos un Padre Celestial que vela por nosotros. El Salmo 121 que se leyó en la mañana dice que Él cuida de nosotros. Él cuida de nosotros. Salmo 139 dice que Él conoce nuestra entrada, Él conoce nuestra salida, Él conoce nuestro levantar y nuestro acostar. Entonces, no tenemos que creer a las mentiras del diablo de que estamos solos, de que somos una porquería, porque el diablo viene y pone eso a nuestra mente. Nadie te quiere, nadie te llama, estás solo. No estamos solos, si somos hijos de Dios, tenemos a nuestro Padre, Él mora en nosotros. La Biblia dice que somos el templo del Espíritu Santo, donde Él habita. Entonces, si el Espíritu Santo está en nosotros, siempre no estamos solos. Hablemos con Él, podemos conversar con Él, hablarle a Él siempre, darle gracias por su presencia, por siempre acompañarnos. Hermanos, somos hijos de Dios, comprados a precio de sangre. No permita que el enemigo nos pisotee, que el enemigo trate de tomar ventaja de nosotros poniendo pensamientos negativos. Cristianos deprimidos, en depresión, porque el enemigo pone eso de que, mira su condición, como decía, nadie te llama, estás solo. No estamos solos. Hay momentos que hay que pasar esa soledad en el desierto. ¿Para qué? Para acercarnos más a Dios. Oseas capítulo 2 versículo 14 dice que Él la traería y la llevaría al desierto para hablar a su corazón. Hay momentos que pasamos esos desiertos de que parecen soledad, pero no estamos solos, sino es que Dios quiere manifestarse a nuestra vida para que lo conozcamos más. Aleluya. Entonces no podemos creerle esa mentira a Satanás.
Porque Satanás trae siempre esa mentira de que Dios no nos quiere, de que Dios nos ha abandonado. Dios no nos abandona. Nosotros somos los que abandonamos a Dios por seguir el pecado, por seguir otras cosas. Pero Dios nunca nos abandona. Incluso cuando nosotros dejamos a Dios por seguir al pecado, podemos volver a Él otra vez. Como hizo el hijo pródigo. Él abandonó la casa de su padre y le pidió sus pertenencias y fue y las malgastó. Pero cuando se encontró en la condición que se encontró, que quería comer de los cerdos, allí estaba todo inmundo, todo sucio. Dice que volvió en sí, dice, en la casa de mi padre hay muchos jornaleros que comen bien, comen mejor. Yo por tanto, yo voy a ir y le diré a mi padre, he pecado contra el cielo y he pecado contra ti. ¿Qué hizo cuando el padre lo vio? Lo abrazó, lo recibió. Eso es lo que tenemos que hacer. Si nos hemos ensuciado en el pecado, tenemos que levantarnos hoy y la sangre de Cristo nos limpiaría de todo pecado y de toda maldad. Aleluya. Hermanos, tenemos esa posición como hijos e hijas de Dios. Somos hijos del Rey. Somos hijos. Se escucha eso, ¿verdad? En esas iglesias apóstatas que predican del evangelio y la prosperidad. Y en parte tiene razón. Somos hijos de un Rey. Y eso no es para exaltarnos, para creernos mejor que los demás, sino que acuérdense que cada ser humano tiene esa posibilidad de ser hijo de Dios. Cuando recibe a Cristo, todos somos iguales. La única diferencia a nosotros, a los que están en el mundo, es que ahora tenemos a Cristo, tenemos la vida. Pero una vez nosotros estuvimos así perdidos. Entonces no es para vanagloriarnos, no es para jactarnos de que somos mejores que nadie. Eso es para que podamos aceptar esa realidad y defendernos del enemigo cuando venga cosas mentiras. Somos hijos de Dios. Y Él no nos abandona y nos cuida, nos guarda. ¿Qué es lo que hace un hijo? Siempre lo cuida, el padre al hijo lo cuida, lo guarda, lo alimenta. Quiere lo mejor para su hijo, para que su hijo crezca, para que su hijo crezca en el conocimiento, que sea, aleluya, un buen hijo. Eso es lo que Dios quiere de nosotros. Entonces, hermano, vuelvo y recalco esto porque el enemigo siempre ataca nuestra mente de que nosotros somos cualquier cosa y usa a cualquier persona, por más cercana que sea, para decirle, usted no sirve para nada, usted no vale nada. Porque si nos dejamos descuidar, el enemigo nos usa a nosotros también para, con una palabra que nosotros le digamos a una persona, puede herir el corazón de esa persona y marcarlo, incluso hasta apartarlo de los caminos del Señor. Tenemos que tener cuidado con nuestras palabras. Si esas palabras son para edificación o son para destrucción. Aleluya, Dios no nos ha llamado para destrucción, sino para edificar. Aleluya. Entonces, acuérdense, hermanos, que, como vuelvo y lo recalco, somos hijos de Dios. Cuando el enemigo venga con esas mentiras que viene, y él viene en el momento de debilidad, en el momento menos oportuno, porque Él está velando en cómo está la condición de nosotros espiritualmente, cómo si nos estamos acercando a ese Padre. Por eso la necesidad de ese clamor que hacía Pablo, que Dios nos revelara el conocimiento de Él, que nos conociéramos más a Dios, porque de la única manera que nosotros nos podemos defender de las maquinaciones, de las mentiras del diablo, es conociendo la verdad de la palabra de Dios, de quiénes somos nosotros en Cristo, qué es lo que se nos ha dado. Somos hijos de Dios, se nos ha dado ese privilegio, ese derecho legal de ser hijos de Dios. No estamos solos, no estamos desamparados. Jesús dijo a los discípulos, no os dejaré huérfanos, sino que vendré a vosotros y haré morada en vosotros. Pablo también dice que nosotros tenemos que tener un más alto concepto de sí que el que debemos tener, pero tenemos que tener un concepto de nosotros conforme a lo que Dios piensa de nosotros. Por eso Dios nos ve a través de su Hijo. Esta posición que se nos ha dado es a través de Jesucristo, solamente a través de Él. Entonces Dios nos ve ahora a través de su Hijo. Somos uno con Cristo. Jesús en el capítulo 17 de Juan dijo, Padre, que ellos sean uno, como nosotros somos uno, tú en mí y yo en ellos. Somos uno en Cristo. Aleluya. Hermanos, no nos dejemos meter esas mentiras del diablo. Como le dije, el diablo puede usar a cualquier persona, por más cercana que esté a nosotros, y dar una palabra que nos puede marcar y nos puede bajar la autoestima y nos puede llevar a la depresión. Pero se nos ha dado la palabra, se nos ha hablado esta verdad de que somos hijos de Dios. Y cuando recalco que somos hijos de Dios, es que no somos cualquier cosa, somos hijos de Dios, del creador del universo, del que hizo los cielos y la tierra. Aleluya.
Entonces nos dio esa posición de ser hechos hijos de Dios. Pero sí, voy a leer el versículo 18 otra vez. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza que los ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos. Entonces, cuando hablamos de herencia, estamos hablando de hijos, que somos hijos de Dios. Se nos ha posicionado, nos han puesto en lugar de hijos. Pero también, aparte de hijos, dice que somos herederos de Dios. Se nos ha dado esa posición de herederos, ese lugar de herederos. Romanos 8:14. Romanos 8:14. Aleluya. Dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Otra condición aquí, que todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Estos son hijos de Dios. Ahora la pregunta, ¿quién nos está guiando a nosotros? Tenemos que estar seguros que es el Espíritu Santo el que nos está guiando. Aleluya. Dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. Aleluya. Dice que el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Aleluya. Por eso es que tenemos que tener esa comunión con Él, porque cuando vengan esas mentiras del diablo, el Espíritu Santo va a traer esa verdad a nuestro corazón. Eres hijo de Dios. Eres hija de Dios. Y cuando venga eso, si lo recibimos, si lo creemos por medio de la fe, eso es como un booster, como que nos hacen una inyección de energía, de poder, que el Espíritu Santo nos levanta, porque es el poder de Dios. La palabra es poder, es viva, ella nos levanta, ella nos da vida, fuerza. Entonces, cuando el Espíritu Santo trae eso a nuestro espíritu, de que somos hijos de Dios, tenemos que rechazar esas mentiras del enemigo. Dice, y si hijos también herederos. Herederos no de cualquier persona, dice herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Dice que somos herederos de Dios y coherederos con Cristo. O sea, vamos a heredar juntamente con Cristo. Eso es ser coheredero. Vamos a recibir la herencia con Cristo. Vamos a reinar con Él, dice la Biblia. Entonces dice, pero esa no es cualquier herencia. Dice, volviendo otra vez a Efesios, dice, ¿y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos? Hay riquezas en Dios. Él es el dueño de todo. Él no tiene necesidad de nada. Aleluya. Y eso está para usted y para mí. Ha sido preparado para usted y para mí, que somos hijos de Dios. Aleluya, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Dice las riquezas de la gloria. Aparte que hay muchas riquezas en esa herencia, es gloriosa esa herencia, tiene gloria. De su herencia en los santos. En los santos todo aquel que ha sido lavado por la sangre de Cristo, todo aquel que está en Cristo Jesús. Hermanos, tenemos herencia, somos herederos. Puede ser que aquí no tengamos nada, ni un centavo en el banco. Aleluya. Pero tenemos tesoros en el cielo, tenemos herencia, somos herederos de Dios. Aleluya, esas herencias espirituales en Cristo Jesús. Colocados como herederos, hemos sido colocados, tenemos esa posición como herederos. Aleluya, imagínense un hombre millonario aquí, ¿qué le puede heredar al hijo? Le deja esas mansiones, le deja esos carros, le deja el banco, aleluya, virado, como dicen, ¿verdad? Como dicen, lleno de plata. Pero ¿qué hace con eso? Va a llegar el momento que la muerte toca su corazón y lo llama. ¿Y qué va a pasar con eso? ¿Qué hacemos si ganamos? La Biblia dice que ¿qué le vale al hombre si gana todo el mundo, verdad? Y pierde su alma. Aleluya. Entonces las riquezas terrenales, a mí me gustaría tener riquezas terrenales también, lógico, pero tenemos que estar seguros que tenemos esta herencia, esas riquezas celestiales. Son ricas. Dice, ¿y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos? Como dije, hermanos, somos herederos de Dios, nos han posicionado como herederos de Dios y coherederos con Cristo. Tenemos en abundancia. Si tenemos a Cristo, lo tenemos todo. Él es la plenitud de todo. Él lo llena todo. Aleluya. Y esto se va a manifestar en aquel día que estemos en su presencia. Esa herencia. Aleluya.
Dice, ¿y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos? Aleluya. Se nos ha posesionado también, se nos ha dado autoridad. A la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, que somos nosotros, le ha dado autoridad. Se le ha dado poder. Dice, ¿cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos? La grandeza de su poder, la grandeza del poder de Dios, pero no dice grandeza, dice la supereminente grandeza, excede todavía a la grandeza, el poder de Dios. El poder de Dios está a favor nuestro, está a favor nuestro, Él nos defiende, Él nos guarda y se nos ha depositado ese poder a nosotros también si tenemos el Espíritu Santo. Dios no tiene límites, el poder de Dios no tiene límites. Y va lo que está diciendo, que esa supereminente grandeza de su poder está para con nosotros, está a favor de nosotros. Si nosotros nos ponemos a pensar, a meditar en esa palabra, la supereminente grandeza de su poder, como decía, el poder de Dios no tiene límites. Dios, ¿quién limita a Dios? ¿Quién le puede decir a Dios, no haga esto, no haga lo otro? Nadie. Si pensamos en lo poderoso que es Dios, se le dice el todopoderoso. Pero eso está a favor de cada hijo y cada hija de Dios. Por eso tenemos que entender eso. Pablo está diciendo que Dios alumbrara los ojos del entendimiento de los efesios para que pudieran comprender esta gran verdad. Y que Dios nos alumbre los ojos de nuestro entendimiento a nosotros para que podamos comprender esta gran verdad de que el poder de Dios está a favor nuestro. Ese poder que no tiene límites, está a favor de la iglesia de Jesucristo, de los hijos de Dios. La iglesia no son las cuatro paredes, sino es el cuerpo de Cristo. Cada creyente es parte, es miembro del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Se le ha dado poder, se le ha dado autoridad. Aleluya. Pero ¿qué pasa? Que muchas veces estamos siendo vencidos por la tentación, estamos siendo vencidos por Satanás. El pastor mencionó Santiago, someteos pues a Dios, resistid al diablo y de vosotros huirá. Pero quizás no nos estamos sometiendo a Dios. Por eso es que estamos siendo derrotados siempre por el pecado, derrotados por el enemigo. Nos está venciendo. Si se nos ha dado autoridad, si se nos ha dado poder, examinémonos nosotros si estamos en esa victoria, si estamos caminando bajo ese poder, bajo esa autoridad que se nos ha sido dada, o estamos caminando en derrota. Porque si estamos caminando en derrota es porque no estamos sometiéndonos a Dios, porque no estamos obedeciendo a Dios. Cuando nos sometemos a Él, dice que podemos resistir al diablo. Eso, para poder resistir al diablo se necesita autoridad, se necesita poder. Entonces se nos ha dado eso, dice, para que resistáis al diablo. Se nos ha dado, hermano. Muchas veces estamos siendo vencidos también por la ignorancia, porque no entendemos estas verdades de que se nos ha dado autoridad para decirle al pecado no más, para decirle a Satanás no más. Tenemos que levantarnos y tomar esa autoridad que se nos ha dado y pararnos firmes y pelear esa batalla de la fe. Decirle al pecado no más, ya no voy a seguir complaciéndote. Decir a Satanás no más, Satanás tampoco. Cristo me ha dado autoridad para resistirte. Y tienes que huir en el nombre de Jesús. Se nos ha dado esa autoridad como iglesia. Aleluya. Lucas 10:19. Lucas 10:19 dice: he aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Les doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Nada. Ninguna fuerza del enemigo nos puede dañar porque se nos ha dado autoridad sobre él. Se nos ha dado poder. La iglesia, como decía, el mundo quizás nos tiene a nosotros como aburridos, como para qué yo voy a estar en la iglesia si hay lo que son unos locos. Pero se nos ha dado autoridad, cosa que ellos no entienden, para poder vencer el mal. Se nos ha dado la luz del Cristo para poder vencer las tinieblas. Las tinieblas no prevalecerán contra la luz, ¿verdad? Las tinieblas no prevalecen. Tenemos esa luz, la luz de Cristo. Hermano, que el Señor nos dé este entendimiento de verdad para entender que se nos ha dado potestad de hollar serpientes y escorpiones, o sea, de la fuerza del enemigo.
de los espíritus inmundos, de los demonios. Se nos ha dado autoridad sobre ellos. Podemos reprenderlos en el nombre de Jesús. Aleluya, y se tienen que ir. Es en su nombre, es en su nombre, es la autoridad, es el poder de hijo que se le dio a Jesús. Jesús es el Hijo unigénito, el primogénito de Dios, pero a través de Él, como estamos unidos a Él, la autoridad de Él se nos ha dado a nosotros. Es como que el policía, ¿verdad?, mande a hacer un allanamiento a un lugar donde se está vendiendo, consumiendo droga. Lleva la carta de allanamiento y el policía tiene la autoridad de entrar a ese lugar y despojar la casa. A nosotros se nos ha dado esa carta de allanamiento del cielo para ir a libertar a los cautivos mediante el evangelio, mediante el poder del Señor Jesucristo. Pero tenemos que andar en ese sometimiento a Dios. De otra manera, hermanos, nos van a vencer. Nos va a vencer el enemigo. Y otra también, de someternos a Dios, tenemos que entender esta verdad. Tenemos que entender que se nos ha dado autoridad. Cuando el enemigo venga a estar haciendo fuerza, a oprimirnos, tenemos que tomar la autoridad, tenemos que tomar la espada del Espíritu, la armadura de Dios y resistirle. Tenemos esa lucha constantemente. El cristiano tiene esa lucha. Pero se nos ha posicionado con autoridad, nos han dado ese privilegio que el mundo no tiene, ni el presidente de Estados Unidos tiene, ni el gobernante de ninguna nación, por más poderoso, por más monetariamente sea rico, lo que sea, no tiene ese poder, no tiene esa autoridad que a la iglesia de nuestro Señor Jesucristo se nos ha dado. Aleluya. Ninguno puede tener esa autoridad si no se nos ha dado del cielo, dijo el Señor, y a nosotros se nos ha dado esa autoridad de parte del Señor Jesucristo. Tenemos que creerlo y caminar en esa autoridad, caminar en eso. No podemos dejar que el enemigo tome ventaja de nosotros. Él quiere destrozarnos, quiere destruirnos, pero no podemos permitírselo, hermano. Tenemos que levantarnos y tomar esa autoridad. Decir, Señor, en el nombre de Jesús hoy me voy a levantar. Si no estamos en eso, caminando, y voy a caminar en esa autoridad. En tu nombre, Jesús, voy a ser más que vencedor. Eso dice la Biblia, que somos más que vencedores en Cristo Jesús. Aleluya. Sigue en Hechos 1:8, dice, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros, ¿quién? El Espíritu Santo. Aleluya, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra. No solamente se nos dio autoridad para resistir al enemigo, sino se nos dio autoridad para predicar el evangelio, para ir a libertar a los cautivos. Lo único que liberta a los cautivos es el evangelio de Jesucristo, Jesucristo mismo. Pero se nos ha dado esa encomienda, y para ir a esa encomienda que es infiltrarse al campo enemigo, se nos ha dado el evangelio, esa autoridad. Cuando sintamos hablarle a una persona, no temamos. El enemigo va a traer ese temor de hablarle a alguien, que nosotros le testifiquemos a alguien de Cristo. No temamos, se nos ha dado esa autoridad sobre él. El enemigo quiere poner temor. El temor no es de Dios, el temor es del enemigo. El enemigo quiere poner ese temor, ese miedo, para que nosotros no hablemos de las grandezas que Dios hace con nosotros. Aleluya. Entonces, hermanos, se nos ha posicionado con autoridad. Pero dice, y seguimos ahí mismo en Efesios, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos según la operación del poder de su fuerza. Aquí hay una palabra muy importante, dice, para los que creemos. Tenemos que creer. Tenemos que creer a esa palabra, tenemos que creerle a Jesús. Dios no es mentiroso. Tenemos que hacer esta palabra nuestra, atesorarla en nuestros corazones y creerla. De otra manera no vamos a poder vencer. Dice, vea cuál es la supereminente grandeza del poder de Dios que está a favor de nosotros. Dice, según la operación de su fuerza, dice, la cual esa fuerza operó resucitando a Jesucristo de entre los muertos. Ese es el poder que opera en nosotros, hermanos. Imagínense ese poder de Dios que levantó a Jesucristo de entre los muertos, que le dio vida. No es cualquier cosa. El poder del Dios Todopoderoso, habitando en vasijas de barro, para que el poder y la excelencia sean de Él. Siempre tenemos que tener eso claro, es de Él. El poder de Él en nosotros.
No son que nosotros, cuando Pedro y Juan iban para el templo, ¿verdad? El día en la hora de la oración, que levantaron a aquel paralítico, aquel cojo que estaba ahí, que le dijeron, no tengo plata ni oro, pero en el nombre de Jesús levántate y anda. Dice que los hombres empezaron a mirarlos a ellos, a poner los ojos en ellos. Y le dice Pedro, ¿por qué ponen los ojos en nosotros? Como si por nuestro poder o piedad pudiéramos haber nosotros sanado a este hombre. Sino que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, este hombre está sano. Esa es la autoridad de Él, es el poder de Él en nosotros. No somos nosotros, es Él en nosotros. Aleluya. Y para terminar, para ir se nos ha dado posición o nos ha colocado en lugares celestiales. Efesios 2:6 dice, aleluya. En Efesios, vamos al 5, el versículo 5 dice, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Ve que no estaba hablando yo por hablar, que estamos muertos en nuestros pecados, pero Dios nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Oiga, y juntamente con Él, ¿con quién? Con Jesucristo. Nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Vea dónde estamos usted y yo como iglesia, en los lugares celestiales, sentados conjuntamente con Cristo. Aleluya. Esa es nuestra posición, hermanos. Se nos ha dado el privilegio de esa esperanza de la salvación. Se nos dio la posición como hijos. Se nos dio la posición como herederos, se nos da autoridad para mientras caminamos aquí en la tierra, mientras vamos, ¿verdad? En ese peregrinaje hacia la patria celestial, se nos ha dado esa autoridad de parte del cielo para que nosotros podamos vencer toda obra del enemigo, pero también dice que estamos sentados en el cielo ya, en los lugares celestiales. ¿Por qué? Porque la iglesia es el cuerpo de Jesucristo. La iglesia es uno con Cristo, está unida a Cristo. Cuando Cristo ascendió al cielo, prácticamente la iglesia iba con Él, estaba con Cristo, su cuerpo. Dice que entonces dice que nos sentó, ¿verdad? Es que el cristiano, mucha gente dice que es cristiano, venir a la iglesia, creer en Cristo, es más que eso, cristiano. Ser un cristiano es estar unido a Cristo, estar unido a Él, ser parte de Él, estar en Él. Porque si no estamos en Él, no somos cristianos. Tenemos que estar en Él, unidos a Él, para que cuando estemos en Él, Él murió en la cruz, ahí estábamos nosotros unidos a Él cuando creímos en fe. Él llevó nuestros pecados ahí, nos llevó nuestras maldades. Fuimos sepultados con Él. Dice el apóstol Pablo en el capítulo 6 de Romanos que somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo. O sea, cuando Cristo fue sepultado, ahí estábamos nosotros sepultando, pero cuando Él resucitó estábamos nosotros resucitando para una vida nueva. Entonces estamos unidos a Él en todo. Es Cristo. El Padre ve a Cristo a través de nosotros, ve a su Hijo en nosotros. Por eso es que dice que vamos siendo formados a la imagen de Él. A la imagen de Jesucristo tiene que ir siendo formada en nosotros. Tenemos que ir pareciéndonos cada día más a Él, al Hijo, a Jesucristo, a Cristo. Por eso es que dice que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz. El fruto del Espíritu no dice fruto, dice fruto, porque es el carácter de Cristo. El Espíritu Santo en nosotros produce el carácter de Cristo para que vivamos como Él vivió en la tierra. Primera Juan dice que como Él es, así somos nosotros en la tierra. Hermano, eso es un reto demasiado grande. ¿Cómo es Cristo? Para poder andar como Él anduvo, tenemos que saber quién es Él, cómo Él anduvo en la tierra. Entonces, para poder andar como Él anduvo, tenemos que estudiar su vida. Tenemos que andar qué Él hizo, cómo se comportó, cuál fue su comportamiento. El comportamiento de Él siempre fue hacer la voluntad del Padre, obedecer al Padre. Lo que el Padre le mandó a hacer, Él lo hizo. Todo lo que el Padre hizo, Él le dijo que hiciera, Él lo cumplió. Y se nos ha dado a nosotros también, aleluya, que cumplamos. Hemos sido llamados, somos sus hijos, nos ha posicionado en un lugar que ningún ser humano que no tenga a Cristo tiene. Somos más que bendecidos nosotros, aleluya, más que privilegiados de ser hechos hijos de Dios, de ser herederos, de estar en los lugares celestiales. Por fe estamos allá.
Por eso en Juan 14 dice, y vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. ¿Por qué? Porque la iglesia es el cuerpo de Él. Somos unidos a Él. Hermanos, esa es la verdad más grande. Somos uno en Cristo, uno en Él. Veía unos muñequitos aleluya, de esto es de cristiano, ¿verdad? Superbook, super libro. Entonces estaba hablando de David, cuando David mataba al león, ¿verdad? Cuando venía el león y lo atacaba, y venía el oso también, y por defender que a la ovejita. Entonces David en ese Superbook le dice a la ovejita, tranquila, ovejita, le dice, para que el león pase a ti, para que te agarre y te devore, tienes que pasar primeramente por mí. Hermanos, eso me dio una enseñanza tan poderosa. Para que el enemigo tenga que llegar a nosotros, tiene que pasar por el Rey, tiene que pasar por Jesús y pedirle permiso para tocarnos. Aleluya. Aleluya. No estamos solos. Él nos defiende. Dice que el ángel de Jehová campa alrededor de los que le temen y los defiende. Pero tenemos que temerle, someternos, obedecerle, respetarlo. Y aún cuando dice la Biblia que aunque somos infieles, Él permanece fiel a nosotros. El enemigo no puede tocarnos si Él no se lo permite. Ahí va a llegar el momento que viene el día malo que Pablo habla, que Dios le permite al enemigo, porque Dios usa eso para glorificarse, para que nosotros crezcamos en la fe, para que nosotros crezcamos en el conocimiento de Dios. En nuestra vida cristiana maduremos en las batallas. Aleluya. Entonces, hermanos, dice que estamos en los lugares celestiales, aleluya. Pero me llama la atención que Pablo le dice a los efesios, le escribe esta carta, es una carta bien hermosa, léanla, estudienla en la casa, bien poderosa. Él les explica de la condición en que estábamos, en la condición que nos han puesto ahora como hijos de Dios, como herederos, aleluya. Pero cierra el capítulo 6 diciendo que tenemos una lucha. Que tenemos una lucha no contra carne y sangre, sino contra principados, contra las potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad. Aleluya. Pero Dios quiere que entendamos que aunque nosotros hemos sido posicionados en Cristo Jesús en lugares de privilegio, vamos a tener siempre una lucha. Una lucha que el enemigo vino a matar, hurtar y destruir. Aleluya. Pero Jesús dijo, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Gloria a Dios. Dios quiere que sepamos, hermanos, que estamos en una lucha y que esa lucha ya la hemos ganado, pero tenemos que pelearla, tenemos que pelearla. Tenemos que someternos a Dios y pelear esa batalla, esa lucha espiritual. No vemos al enemigo, pero él está insistiendo en destruirnos. Aleluya. Por eso la Biblia dice que estamos en la batalla, pelea, le dijo Pablo a Timoteo, la buena batalla de la fe. Porque lo primero que el enemigo quiere a nosotros es derrumbarnos la fe. Porque él sabe que sin fe es imposible agradar a Dios. Si nosotros no creemos estas verdades que Dios nos ha hablado hoy, no le agradamos a Dios. Y eso es lo que el enemigo quiere, que nosotros no le agrademos a Dios, que nosotros nos apartemos de Dios. Hemos sido participantes de Cristo, dice Hebreos 6, con tal. Hay un con tal ahí de que retengamos hasta el fin la esperanza que hemos tenido del principio. ¿Cuál fue la esperanza que tenemos del principio? Que Él nos salvó. Recibimos a Jesús como nuestro Señor y Salvador. Esa es la confianza del principio. Esa confianza tiene que ser hasta el final, hasta que Él venga o hasta que Él nos llame. Por eso es que el enemigo hace tanta lucha contra nosotros, para que dejemos de confiar en Cristo Jesús, para que nos perdamos. Él no nos puede robar la salvación, porque la salvación es Cristo. Pero Él puede luchar contra nosotros para que nosotros dejemos de creer en las promesas de Dios y naufraguemos en la fe y nos perdamos. No somos participantes de Cristo. ¿Participantes de qué? De la vida eterna. Si somos de las promesas de la herencia eterna. Aleluya. Tenía un versículo aquí que lo pasé por alto, pero lo voy a leer cuando habla de la herencia eterna. Porque si Dios me lo dio es por algo, ¿verdad? Pues aquí lo tengo. Aleluya. Primera de Pedro 1:3 dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible,
reservada en los cielos para vosotros, para nosotros. Una herencia incorruptible, no se corrompe. Aleluya. Incontaminable, no se contamina. Las herencias terrenales se contamina. El dinero se puede corromper. Si usted lo deja, se llena de mojo. Pero la herencia que nos han dado en los cielos, no. Hermanos, esa es la palabra que el Señor puso en mi corazón, nos dio. Tenemos que tomarla y creerla y vivirla. Vivir en esa esperanza. Vivir que somos hijos de Dios. Vuelvo y digo, no permitamos que venga esa depresión a nuestro corazón. Va a venir, pero ¿qué vamos a hacer? Echarla fuera en el nombre de Jesús. Porque se nos ha dado esa palabra. Tenemos que confiar en esa palabra. Somos hijos de Dios. Tenemos la esperanza de la vida eterna. Somos herederos. Tenemos una herencia gloriosa. Abundantes riquezas en los cielos. El mismo Efesios 1:3 dice: bendito el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Hermanos, eso es en Cristo Jesús. Si tenemos a Jesucristo, somos más que vencedores. No se puede decir la palabra billonario porque es mucho más. No hay una palabra humana que se pueda decir lo que nosotros somos en Cristo, de lo que nosotros tenemos en Él. Entonces, si hay alguien aquí que no tiene a Cristo, haga lo suyo hoy. Entregue su vida a Cristo y Él lo va a posicionar a usted como hijo de Dios o hija de Dios. Y le va a dar herencia en el cielo. Lo va a hacer participante de esa herencia. Y va a estar unido a Cristo de tal manera que usted está guardado en Él, en Cristo, en el cielo. Y cuando Cristo, vuestra vida se manifieste, dice que nosotros seremos manifestados con Él en gloria. Vamos a tener ese cuerpo de Él. Eso es lo que Dios tiene para nosotros. Esa es la esperanza de gloria. Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Hermanos, eso es algo, nos ha llamado Dios a eso, a que le demos eso. Y la importancia de saber esto es que no vamos a menospreciarlo. Porque si lo ignoramos, podemos menospreciarlo y cambiarlo por un plato de lentejas, como hablaba el hermano Manuel el domingo, ¿verdad? Esaú despreció, quizás no sabía la bendición de ser primogénito, de la bendición que iba a recibir que como primogénito, y lo menospreció por satisfacer el placer momentáneo. Entonces tenemos que conocer esta verdad, que el Señor nos abra el entendimiento para conocer esta verdad, que alumbre los ojos de nuestro entendimiento, para comprender esta verdad. Y alumbrar los ojos del entendimiento, vuelvo y lo repito, es que podamos comprender con claridad. Comprender con claridad, que Dios nos haga entender quiénes somos en Él. En Él, aleluya. Hasta aquí mi parte, mi hermano, y el pastor con nosotros. Que el Señor les bendiga, aleluya.